Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy tendremos nuestra mesa de análisis con los principales encuestadores del país para darle seguimiento a la elección federal, las 9 elecciones de gobernador y los comicios que se llevarán a cabo aquí en la capital. Luego pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana, a 25 días de las próximas elecciones del 7 de junio. ¿Cuáles son las historias que destacan y podrían convertirse en las grandes notas de la jornada electoral? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, las campañas están en plena efervescencia, la publicación de encuestas también. Y hoy tenemos nuestra tradicional mesa de encuestadores para hablar de cómo va la elección federal, la de nuevos gobernadores y una que hemos dejado pendiente, que es la del Distrito Federal. Nos acompaña Ulises Beltrán de BGC. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Buenas noches. Jorge Buendía de Buendía y Laredo. Jorge. Francisco Bundis de Parametría. Leo, Paco. Y Roy Campos de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenas noches. Bueno, tenemos pendiente una mesa, pero ya la vamos a hacer después del tema de si las encuestas se están equivocando o no, pronostican o no, la eterna, ¿no? Sí. A raíz de lo que pasó, en el Reino Unido, ¿no? Pero ya lo haremos. Pero pasó en Brasil, pasó en el Reino Unido. No, por eso pasó en Israel, en Escocia. O sea, ¿qué está pasando? Ahora también pasa todos los días. La diferencia es que hoy sabemos más. Sí. Pero pasa de manera muy frecuente. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Pero últimamente... Que la gente no lo sabía, no es un problema de nosotros. Es un problema creo que de lo que... A ver, pero ¿quieren entrarle? Vamos a entrarle mejor. Sí, no, de esa la hacemos post-electoral. ¿Por qué no le explicamos al auditorio de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? De que las encuestas se equivocaron una vez más, y gacho, hay que decirlo, en el Reino Unido. Eso es lo que dices tú. Las personas que utilizaron las encuestas para pronosticar. Los modelos de composición del Parlamento se equivocaron en mayor medida que las encuestas. Sí. O sea, en realidad ese fue lo que pasó. Las encuestas tuvieron un error de 4 puntos para los conservadores, 2 para los laboristas. Que es un chorro en un sistema que sobrerepresenta, ¿no? Pero ahí está el efecto. Sí. Los modelos que fallaron fueron de composición del Parlamento. Esos son los errores más graves. Bueno, a ver, pero ya lo que quiero decirles es que el gran gurú estadístico Nate Silver, que ustedes seguramente siguen... Que no hace encuestas. No hace pronósticos, pero con base en encuestas. Claro. Y él dice... Hay un problema en las encuestas a nivel mundial. Lo dijo en su última intervención. Pero si les parece, lo dejamos para después de la... has hecho pronósticos para 2, ¿eh? No, bueno, para la británica y para Estados Unidos. No, por eso. Bueno, ya quisiera yo ganar lo que gana en ESPN, ¿no? Pero eso no es el mundo. Estados Unidos y la Gran Bretaña esa sí es importante, no las encuestas electorales, ¿no? Bueno, vamos a entrarle si les parece y ya haremos esa mesa de qué está pasando con las encuestas. Promete ser una buena mesa, según veo, ¿no? Va a estar más animado en todo lo que dice, ¿no? Bueno, a ver, hasta ahorita, desde febrero hasta abril, mayo, se han publicado 9 encuestas, ¿es correcto? Entre nosotros. Exactamente. Si nos ponen la gráfica para que la veamos. No, y la de yo ISA, aquí, ¿no? GA-ISA también está. Reforma. La de GA-ISA, aquí está, la ISA de marzo, y está también Reforma. A ver, pero si nos pueden poner la de intención de votos, la que trae la de líneas. Yo digo, ahí evidentemente no se entiende bien cuáles son las preferencias de voto. Simple y sencillamente quise poner esta gráfica porque parece que no se ha movido mucho la elección. ¿Es correcto? Los únicos cruces ¿Es correcto? Morena y Verde. Exacto, la parte de abajo. Sí. ¿No? Pero si vemos... Ya no tan abajo, ¿no? O sea, bueno, pero a mí me parece interesante que a pesar de las campañas y contra lo que hemos visto en los estados que sí se han movido las preferencias de manera importante. En algunos 2 o 3 días. A nivel federal, tú dices, Ulises, sí, efectivamente, no se han movido desde febrero o no de manera importante. Sí hay movimientos. Una pequeña caída del PAN. Que para eso sí sirven las encuestas,
que es para contarnos la historia que va ocurriendo en una campaña hacen la crónica, y no para que sepamos quién va a ganar por cuánto y cómo. En este caso sería la no historia, ¿no? Entonces, si le hiciéramos caso a las encuestas que se van publicando durante las campañas, tendríamos una discusión fructífera de quién va avanzando, quién no va avanzando. Entonces, sí hay, aunque sí hay una historia que contar, porque sí ha habido algunas variaciones en algún sentido. Una pequeña caída del PAN, digamos, que la analizamos la vez pasada. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia entre encuestadores, ¿no? La primera, diría yo, de los movimientos que observamos, ¿no? Digamos. Parametría trae un movimiento de menos 3 puntos para el PAN, mientras que BGC, que soy yo, trae una subida de 3 puntos para el PRD. Y quedamos igual. Consulta dice que no hay cambio, ¿no? Eso es para el PAN. Dentro del PRI se reporta prácticamente lo mismo, ¿no? Una subida de 2 puntos para el PRI, que dice parametría. Una caída Roy, tuya, una ¿no? caída de 2 y yo una caída de 3. Es decir, pareciera ser, según BGC, que la ofensiva del PAN contra el PRI le cuesta 3 puntos al PRI, que se los lleva directamente el PAN. Sí. Esto no ocurre así, digamos, ¿no? Eso es una extrapolación Todos muy grande. están en el margen de error, ¿no? Es También, estadístico, yo te digo, también, Digamos que ¿no? aquí, O sea, pero aquí hay una pequeña historia que tiene sentido, porque bueno, viene una campaña negativa, muy agresiva, muy focalizada, y si tú ves las campañas, en realidad el PRI y el PAN están mirándose solo uno al otro. Claro. Sí. Aquí lo dijo, no voltean para nadie más. ¿No? aquí Están lo dijo dándose ayer premios, el ¿no? senador Roberto Gil, dijo, y creo que tiene razón, la pelea es entre el PRI y el PAN. Arriba. Pero el Es lo que dijo. el PRI sí tiene un desdoblamiento en campaña positiva. Eso sí es una diferencia con el PAN. Hasta hace poco. Hubo un punto donde todo eran una respuesta, el uno y el otro, pero el PRI siempre tuvo un desdoblamiento de campaña positiva de logros de gobierno. Sí, correcto. Y yo sí creo que sí se nota. Ahora, sí están haciendo campaña negativa también los del PRI en contra de los del PAN. Pero eso voy con que hay un estados, desdoblamiento. sí. O sea, responde y además trae una campaña positiva. Ok, correcto. Y hasta hace poco Acción Nacional solamente tenía la negativa. Ahora, a ver, yo De hecho, quisiera poner... de hecho, la positiva también es negativa, porque hacen, sí, no, algo así. O que quieres PAN. O sea, terminan así. Sí, o sea, diciendo, nosotros ¿quieres hemos pan? hecho bien. Sí, Oye, pero ¿y ¿sabes el PAN? PAN? Pues a ver, ¿qué te Bueno, acuerdas del sí. PAN, no? O sea, bueno, esa es una intermedia. Eso es por eso. Esta sí es de contraste. Pero en realidad de contraste. la constante es que no hay un tema que defina esta elección. No hay. No hay. Está aburridísima. Hay un no tema, están tocando que es de la violación temas a la ley. centrales. No, de hecho, incluso hay una paradoja es que pareciera que parte de la cobertura, por ejemplo, se ha centrado, digamos, en lo que ha pasado con el Partido Verde. Sí. O sea, pareciera la agenda Esa que es una, domina, la no gran solamente violación de la ley. toda la comentocracia, los medios de Este comunicación. es un tema de están opinión. en A mí me parece Sí. la elección más divertida que jamás hayamos Ah, tenido. mira, bueno, pues a ver. No, ¿por qué? perdón. A ¿Qué ver. tiene divertido? ¿Qué te divertías? ¿Tú te ríes? Ah, no, ahorita, no. Bueno, y si vamos a la federal, Tú siempre Morena, tan optimista. Morena sí trae un Morena, tema, por no, cierto. bueno. Morena sí O sea, trae un tema que claro. está tratando de posicionar López Obrador y es la corrupción. Sí. Yo creo que también les el hizo PAN. caso a ustedes, de que también vieron el que en las PAN. encuestas ya la corrupción Sí, pinta, ese ¿no? tema. No, a ver, eso Y también el PAN. Aquí lo dijimos, el eso tema de viene esta elección es desde la corrupción. 2000, Sí. eso viene un cambio en la curva entre 2006 y 2012. Se revirtieron las curvas. ¿De qué? Es decir, Morena o López Obrador, que es el único candidato sobre el cual podemos hacer análisis en una elección repetida, Sí. 2006-2012, mayor edad, mayor preferencia. Menor ingreso, mayor preferencia. No eran curvas. Eso cambió en 2012. Claro. Y eso lo sabe Morena desde 2012. Sí, es y lo más que está pluralidad. haciendo hoy es una campaña para clases medias, no Sí. para necesariamente para los de menos ingresos. Y se nota en las curvas. Lo tenemos. Pero eso es rumbo al graficado. 18, ¿no? No, hoy. O sea, Se está tratando de atraer ese electorado desde ahorita. Si tú comparas los exit polls de López Obrador 2006 y 2012, 2006 a mayor edad, mayor preferencia, 2006 a mayor ingreso, menor preferencia. Una curva así y otra así. En 2012 se revirtieron. Y eso ya habla de Sí, la pero curva no quiere que decir traía que Morena. tuvieran la mayoría de las Con Morena. preferencias en esos segmentos. Una diferencia si es no que hubiera en ganado. 2006 competías contra el PAN, Yo hablo de donde, tendencias. y en la 2012 contra el PRI. Sí, que no. vas un poco contra el mismo. No, pero, Pero en el su caso tendencia de cambió Pero en el caso de radicalmente. López Obrador y de Morena es obvio que tiene que ser clase media. Su base de apoyo DF, es la zona el DF, metropolitana claro, del sí. DF.
A ver, déjenme... Pero eso es contraintuitivo. Déjenme... En un caso así, Vamos a darle portazo y ya para cerrar la federal, porque como tú dices, yo creo que lo más interesante quizá está pasando en los estados y en la capital. Ahora sí quiero hablar del Distrito Federal que está Yo creo que pasando. tenemos que hablar de la Gran Bretaña. Guau, qué Contreras es Abundis, qué barbaridad. Le pega que critiquen a los encuestadores, no le gusta que hablen del camello, pero bueno. Yo te recomiendo a Jacqueline Tejada. Déjenme poner una gráfica que es el promedio de todas estas encuestas que salieron en la primera gráfica. Saqué el promedio, lo que se llama el Pulse of Polls, ¿no? O sea, la encuesta de encuestas, de todas las publicadas. Y lo que tenemos es un PRI en 32%, un Verde en 8%, la suma del Verde y del PRI en 40%. Creo que eso es importante como información porque pues van en alianza en algunos lados y es la coalición gobernante. El PAN en 25%, el PRD en 14%, Morena en 9% y otros, o sea, el resto, 11 puntos porcentuales. Aquí hay una diferencia entre encuestas que es importante. Sí. Algunos traen a Morena por encima del Verde. Sí. Y hay quien trae a la Morena y el Partido Verde parametría y consulta yo arriba. Muy claro a Morena. Tú también, ¿no? Creo que es como el tráfico. Por eso hay todos y uno. Bueno, y VGC, o sea, los trae más o menos, digamos, empatados entre 9 y 8. Entre el Pulse, en el Polo Pulse están empatados. No, que todos decimos lo mismo, que hay uno, ¿no? Porque primero, está uno arriba del otro con la diferencia de 1 o 2 puntos. Sí, no. Están prácticamente empatados. Sabemos están prácticamente empatados. Están prácticamente empatados, ¿no? ¿Sí? 11-6. Sí. Sí, la diferencia... Para ti no. Claro. Roy trae algo más. Sí. También aquí hay otra cosa interesante entre encuestas. Roy Campos tiene una izquierda, si las juntas todas, muy grande. Mucho más grande que todos los demás. Muy grande. Porque al PRD lo traes en 18. Al 18 más el a la izquierda en consulta, puntos. sin tomar Movimiento Ciudadano, consulta 30. Tiene en 30% a la izquierda. Con Movimiento Ciudadano, yo supongo que sube a 33. 33, sí. Parametría y BGC, 25, 24. Y sumando a Movimiento Ciudadano 29 y 28. Es decir, ¿sí? Roy Campos, no que él sea un hombre de izquierda, no, pero no sé, reportando. Pero tiene un sesgo hacia los partidos de izquierda. Las encuestas. Las encuestas que publica Roy. No, tuyo, Roy ya sabemos que no, pero no es cierto. Las encuestas de Roy tienen... Esa es una diferencia, otra diferencia. Y las implicaciones importantes ahí es que si el PRD llega a 17-18%, dada su concentración geográfica, se va a llevar DF, el oriente de la ciudad, Michoacán, Guerrero, Michoacán. Bueno, Luis Sánchez del PRD, que estuvo aquí sentado, senador del PRD, ayer estaba encantado con tu encuesta, o sea... Decía, no, con 18, pues hasta nos va a ir mejor que hace 6 años. No, sí, están muy contentos. O sea, te van a poner altar para que se haga realidad. Luego me lo tumban. Como las estatuas de los dictadores comunistas. Lo interesante de acá es que al parecer todo, o sea, la historia de la elección que comenzamos en esta mesa, me acuerdo, con la gran pregunta, ¿va a superar Morena al PRD? Parece que no se está cumpliendo. No, yo sé que sí. Parece que no se... pues Morena el PRD no. Morena el PRD no. Morena el PRD no hay un solo dato en ninguna serie en que eso haya pasado. A ver, en el orden que lo planteamos, uno, ¿tiene mayoría por sí sobre el partido en el gobierno? No. ¿La alianza PRI-Verde puede darle mayoría en el Congreso? Es probable, pero Roy probable, lo tiene tan abajo, luego con 6, lo planteamos con Nueva Alianza. lo hace muy difícil, ¿no? Sí. Pero pudiera ser con que Morena ya la para las otras... Ahora, PRI, Verde y Nueva Alianza. Con Nueva Alianza, eso sí, seguramente la tiene. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hay que decirle a la gente. Seguramente no hay nada en el mundo, pero es mucho más probable. Pero que PRI, Verde por sí solos tengan mayoría, en las encuestas que tienen al Verde entre 9 y 8, a diferencia de Roy que lo tiene en 6, entonces esta sí le da posibilidad y Roy no. Eso es muy importante. Ahora, el statu quo aquí es importante. El statu quo, lo que tenemos ahorita es una alianza PRI, Verde y PANAL que tienen 251 diputados. Lo van a tener posiblemente si estos números se cumplen. Podrían tener una mayoría un poco más amplia. Cada medio punto que más tenga el Verde tiene un diputado más. O sea, de 6 a 9 son 6 diputados más que darían tal vez la mayoría. Ok. O sea, en ese sentido. ¿Tú estás hasta ahí vamos bien? Sí, pero hay que ver la distribución geográfica. O sea, hablando de la Gran Bretaña, el gran error de los modelos de composición del Parlamento tuvo que ver con la distribución geográfica
del voto de los demócratas liberales. Sí. Y aquí realmente tenemos que ver un PRI del 30%. Imagínate un PRI de 30%, pero con la dispersión que tiene... ¿Gana más? No, puede perder, gana suficiente. Puede perder muchos. Sí, pero porque está muy bien distribuido. Sí. ¿No? Cuando estás muy concentrado, como es el PRD, digamos, en varios estados, con 17 y 18% se llevan un montón de distritos de mayoría. Entonces creo que es una parte bien importante. También la alianza con el Verde, que es prácticamente todo el país, pero hay que ver en qué zonas tiene más fuerza el Verde, de tal manera que hace la diferencia, ¿no? Y esos datos, a menos que tengas encuestas distritales o modelos que estén incorporando pues no lo tenemos. Nadie ha hecho. Hay otra cosa mucho con estatales. Si no tienes distritales, lo que está pasando en los estados es que la forma en que está empatando o ganando el PRI es precisamente con esa fórmula. Si donde trae el Verde, donde trae Nueva Alianza, es la diferencia entre ganar o perder. Mira, podemos decir que hay empates en Querétaro, que hay empates en San Luis, porque eso te jala distrito. Sí. O sea, antes de que un elector piense en el distrito, piense en su gobernador. Bueno, me queda un minuto para acabar con la federal, porque nos tenemos que ir a una pausa. Y luego la Gran Bretaña. Otra cosa importante es algo que vale la pena notar y hacer ver, que es que el PRI y el PAN están relativamente bajos con respecto a sus históricos en intermedias. Okay. Quiero insistir, vean las intermedias, no comparen con una presidencial. Sí. Vamos al punto más bajo. Vamos al punto más bajo de ambos. Están en lo más bajo los dos, 24, 25 y 32. Es el punto más bajo que han tenido tanto el PRI como el PAN. ¿Qué año fue ese? El PAN en 97. Están aquí en 26, 31, 28. Pero ahora hay otro partido como Morena, pues. 38, 37, 37, 32. Pero 3 partidos y uno mediano. Pero uno supondría que solo le toma al PRD, ¿no? Que es básicamente... Y no toma 5 puntos, creo yo. No, pero el PRD, el PRD nada más te toma 5 puntos. Esa es la otra sorpresa, que con la aparición de Morena, todo el mundo pensaba de un PRD desfondado, tirado. Y no, está más o menos en su histórico. De hecho, está más arriba que en la elección anterior. Tiene 15. Entonces Morena está tomando de los otros partidos. Es que tomó 5 del PRD, tomó 5 del PRD y 3 o 4 del PT. Porque no hay que olvidar que el PT obtuvo, creo que 5 o 4 puntos en la anterior. Bueno, ya me tengo que ir a una pausa y ahora regresamos a la parte, como dice Francisco Bundes, esta es la elección más divertida que yo he visto y creo que tiene que ver con lo que está pasando en los estados. Las elecciones. Y también lo vamos a mandar a la Gran Bretaña un ratito. Regresamos en un momento más.